Si eres jugador de baloncesto, te acabas de operar del ligamento cruzado anterior y presentas mucho dolor en tu rodilla, quédate en este vídeo porque te voy a explicar los mecanismos por los cuales se produce este dolor y qué estrategias sencillas puedes utilizar para reducirlo. Seguramente, como ya he dicho, si te acabas de operar, pienses que este dolor es normal y que se ha producido por la operación. Y esto es real, porque al final pues te acaban de abrir la rodilla, han estado trabajando sobre ella y esto pues va a producir mucho dolor. Pero aparte de esto, existen otros muchos mecanismos en tu cuerpo que van a producir ese dolor. Y en este vídeo pues te los voy a contar, te voy a explicar por qué se producen y te voy a dar unas estrategias muy sencillitas para que puedas reducir ese dolor cuanto antes, para que puedas empezar a trabajar sobre tu rodilla. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá, soy fisioterapeuta especializada en lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo más de 10 años ayudando a jugadores de baloncesto. Antes de empezar, te voy a dejar un regalito. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a una carpeta de recursos donde vas a poder encontrar diferentes guías sobre la lesión del ligamento cruzado anterior para que te puedas recuperar lo antes posible. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, pues como hemos dicho antes, el dolor no está condicionado únicamente por lo que ha pasado en la operación o porque hayan operado a la persona, sino que el dolor está condicionado por tres tipos de factores. En primer lugar, lo que ha pasado en los tejidos por la cirugía. En segundo lugar, lo que pasa en el sistema nervioso y cómo el sistema nervioso interpreta esa señal de dolor. Y en tercer lugar, todo el resto de condicionantes que envuelven a la persona. ¿Vale? Entonces vamos a explicar estos tres factores que hace que se produzca ese dolor tras la operación del ligamento cruzado anterior. ¿Vale? En primer lugar, tenemos los tejidos, ¿vale? Porque se ha producido la operación del ligamento cruzado anterior y durante la operación, pues el cirujano al final ha abierto la rodilla, la ha estado manipulando, ha cortado tejidos, ha estado manipulando los huesos, ha sacado un injerto para poderlo introducir donde estaba anteriormente el ligamento cruzado anterior y al final, pues toda esa experiencia de la cirugía provoca un daño nociceptivo, que es, pues al final un daño nociceptivo es un daño en los tejidos, ¿vale? Pues por toda esta cirugía que se ha producido. Este daño hace que se active una serie de sustancias que al final pues provocan que las terminaciones nerviosas se sensibilicen y que haga que el cuerpo pueda interpretar pues dolor donde antes no lo había. Por ejemplo, si te acaban de operar del ligamento cruzado anterior y te tocas la rodilla que te han operado, pues al final puedes tener como una sensación que antes no tenías o incluso te puede provocar pues más dolor, ¿vale? Entonces, después de la cirugía también se provoca edema, ¿vale? Y una inflamación que aumenta la presión que hay en el interior de la rodilla, ¿vale? Todo ese líquido que hay en la rodilla, en el interior, debido a esa operación, pues al final hace que también pueda aumentar un poco esa experiencia de dolor que siente la persona, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, pues el edema, la inflamación, todo esto también condiciona el dolor que sientes. Si tienes pues menos inflamación, probablemente el cuerpo va a llevar mejor ese posoperatorio y el dolor no va a ser tan intenso. También depende de la cirugía que te hayan hecho, cómo te hayan operado, pues también va a condicionar un poco la sensación de dolor que tengas tras la operación. ¿Vale? Y por último, tras la operación se puede producir una inhibición muscular artrogénica, que significa que la musculatura se desactiva. Sobre todo, pues lo más común, lo que más escuchamos en los pacientes es en la musculatura del cuádriceps, pues que cuando intentan levantar la pierna, moverla, activarla, etcétera, sienten que la pierna no responde, ¿vale? Pues esto no es nada raro, simplemente es debido a la operación inhibición muscular artrogénica, ¿vale? Es un efecto normal que se produce tras la operación del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces, todos estos factores que se están produciendo en los tejidos y que son normales hacen que la persona tenga más dolor o menos después de la operación, ¿vale? En segundo lugar, tenemos todo lo que pasa en el sistema nervioso, ¿vale? Pues al final, cuando se ha producido la operación,
el sistema nervioso se pone en alerta porque, pues como hemos dicho antes, lo han abierto, lo han manipulado, han cortado, han sacado un injerto, etc. Entonces eso hace que el sistema nervioso se active y se ponga en alerta, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso? Pues el sistema nervioso interpreta el contexto, ve la pierna con una lesión, lo pongo entre comillas porque al final pues es una lesión que se ha provocado adrede para reparar un tejido, pero bueno, no deja de ser un daño en el tejido. El sistema nervioso ve este daño, ve toda la inflamación, todo lo que se ha producido en el interior de la rodilla, la inhibición muscular, entonces lo interpreta globalmente y ve que hay un peligro. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso cuando detecta un peligro? Pues activa su sistema de protección. ¿Para qué? Para que todo ese daño que se ha producido se pueda reparar. Entonces, el sistema nervioso entra en estado de protección por todo este contexto que hemos dicho, ¿vale? Más protección. Y entonces, ¿qué hace cuando activa el sistema de protección? Pues aumenta el dolor, disminuye la capacidad que tiene el cuerpo para poderse mover, ¿vale? Hace que el movimiento que se va a producir en la pierna sea menor y para que haya menos movimiento pues tiene que haber menor activación muscular. Entonces se refuerza un poco todo lo que hemos dicho que pasa en los tejidos. Menos movimiento y menor activación muscular. ¿Vale? Todo esto está condicionado por cómo interpreta el sistema nervioso lo que está pasando. Es decir, que dos personas que hayan tenido la misma lesión se hayan operado de la misma manera por la misma persona, que ha sido todo exactamente igual, pueden tener diferentes niveles de dolor por cómo está interpretando el sistema nervioso esa respuesta, esa alerta, ese contexto, todo lo que está pasando, porque al final las personas no somos iguales y cada persona interpreta lo que pasa de una manera. Cada persona tiene el umbral de dolor más alto o más bajo en función de las circunstancias. Entonces, eso condiciona también mucho la experiencia de dolor que tú tengas. ¿Vale? Y por último, entraríamos en todos los demás factores que, aunque parece que no tienen especial importancia, sí que la tienen. Por ejemplo, ¿qué haces después de la operación? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué estás comiendo? ¿Vale? Alimentación, suplementación, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Vale? Sueño, descanso. ¿Vale? Pongo aquí puntos suspensivos. Todas estas cosas al final condicionan mucho también la experiencia de dolor que tú tengas. Cómo te estás alimentando, qué estás comiendo, si te estás suplementando, al final, pues si entras en una dinámica pues donde estás introduciéndole al cuerpo los nutrientes que está necesitando en este momento, que es tan crítico tras una operación, pues eso también va a ayudar a que el dolor, la inflamación, el edema vayan disminuyendo y te vayas encontrando mejor. Si descansas bien, si duermes bien por la noche, todo esto también condiciona mucho la experiencia de dolor que tú vayas a tener. ¿Qué creencias tienes? ¿Qué te han dicho tras la operación o antes? Todas estas cosas son muy importantes y tenemos que hacer especial hincapié porque condicionan mucho el dolor que vayas a tener después de la operación del ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Esto sería toda la parte que condiciona el dolor. Ahora bien, ahora vamos a hacer una segunda explicación en la cual te voy a explicar diferentes estrategias que puedes adoptar para poder ir reduciendo ese dolor y que al irse reduciendo poco a poco puedas ir normalizando la rodilla y puedas empezar a trabajar sobre ella. Vale, entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para trabajar este dolor y poderlo reducir para empezar a introducir movimiento a la rodilla? Vale, voy a hacer aquí una rayita para separar. Vale, pues en primer lugar, en el plano de los tejidos, de todo el daño que se ha producido tras la cirugía, lo más importante será controlar esa inflamación y ese edema para que no afecte a la rodilla. ¿Vale? Por tanto, para poder controlar y reducir esa inflamación, podemos utilizar diferentes estrategias. ¿Vale? En primer lugar, va a ser muy importante la compresión de la rodilla.
¿Qué significa esto? Que hagamos, ¿vale? Se pueden utilizar, existen algunas benditas así compresivas para la rodilla, ¿vale? O con algún vendaje clásico normal, que apliquemos cierta fuerza, sin pasarse, obviamente, sobre la rodilla para que esa inflamación se vaya moviendo, ¿vale? Y ese edema se vaya reduciendo y la presión sobre la rodilla, o sea, en el interior, pues también se vaya reduciendo, ¿vale? Otra estrategia que podemos utilizar junto con la compresión es la elevación de la pierna. Lo mismo, ¿vale? Podemos aplicar el vendaje y al mismo tiempo podemos realizar periodos durante el día donde la pierna esté un poquito más elevada, ¿vale? Tampoco hace falta estar todo el día con la pierna levantada, pero bueno, podemos utilizar periodos de 4 o 5 minutos, 10, donde tengamos la pierna pues más alta que el cuerpo, estamos tumbados a lo mejor y podamos levantar la pierna, ¿vale? Y eso vaya haciendo también que la inflamación se vaya reduciendo. Otra estrategia que ha sido muy utilizada siempre es el tema del hielo, ¿vale? El hielo no tiene un efecto físico, pero sí que reduce la señal nerviosa y eso hace que produzca analgesia y que pueda hacer que la rodilla vaya trabajando. O sea, todas estas estrategias lo que buscan es reducir esa inflamación para poder ir dándole movimiento a la rodilla, que al final va a ser lo que va a conseguir que se normalice y que el dolor se reduzca, ¿vale? Entonces, aquí voy a añadir hielo, lo mismo, podemos utilizarlo 4 o 5 minutos, tampoco hace falta estar mucho más tiempo, ¿vale? Para que se produzca esa sensación de analgesia y lo más importante a partir de todo esto va a ser darle movimiento a la rodilla, ¿vale? La compresión, la elevación, el hielo. Lo que buscan al final del todo es que la rodilla se pueda empezar a mover. Pueden ser cosas muy sencillitas, puede ser una activación del cuádriceps isométrica sin moverse, puede ser que levantes un poco la pierna, puede ser que empieces a mover simplemente el pie, ¿vale? Cositas muy sencillas que poquito a poquito vayan haciendo que podamos ir trabajando la flexión, la extensión, todas las cosas que hay que ir trabajando en las primeras fases tras la operación del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Esto sería en cuanto al plano de los tejidos. En cuanto al plano del sistema nervioso, lo que buscamos es, como hemos dicho antes, que el cerebro reduzca la señal de peligro que está percibiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que darle al sistema nervioso una señal de seguridad. O sea, tenemos que enseñarle a que lo que vamos a ir haciendo, ese movimiento que le vamos a ir dando a la pierna, va a ser seguro, ¿vale? Y que todas las experiencias que va a ir sintiendo son seguras y que no van a producir más daño en la rodilla del que ya se ha producido, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar para poder ir dándole otros estímulos al sistema nervioso? Pues podemos utilizar simplemente el tacto. Podemos, voy a añadir aquí, tacto. ¿Qué significa? Podemos ir acariciando la pierna, tocándola, dándole diferentes estímulos para que se vaya teniendo otras sensaciones, ¿vale? Entonces, otra cosa que podemos hacer también es, aparte del tacto, podemos introducir la temperatura, ¿vale? Como una señal. Podemos, bueno, el frío ya lo hemos utilizado para reducir un poquito la inflamación, pero además de eso también se puede utilizar para ir dándole otras informaciones al sistema nervioso, ¿vale? Al cerebro y a la pierna. Y también se puede utilizar el calor. Simplemente es como, pues, tocar la pierna en diferentes puntos, con frío, con calor, con un estímulo que sea más pequeñito, con un estímulo, por ejemplo, el boli más gordo, una punta un poquito más fina, ¿vale? Ir dándole diferentes estímulos, una caricia con una pluma, una caricia con alguna textura diferente, más rugosa, más rasposa, menos, cosas como muy diferentes para que el sistema nervioso vaya reconociendo eso que le estamos proporcionando, ¿vale? Añado aquí temperatura, ¿vale? Y otra cosa que podemos utilizar, lo voy a pintar aquí en naranja, es reconocimiento del estímulo, ¿vale? Podemos cerrar los ojos, podemos pintar diferentes áreas en la rodilla, así como un cuadrante, ¿vale? Y otra persona nos puede ayudar y puede ir tocando
Bueno, esto sería como un poquito más arriba también, que el dibujo no es muy allá. ¿Vale? Pero podría ir tocando diferentes áreas de la rodilla. Podemos ponerles números, 1, 2, 3, 4. Y entonces aprender los números antes de hacer el ejercicio. Y entonces, pues otra persona nos ayudará y puede tocar el punto número 4. Y entonces tengo que reconocer, se puede hacer los cuadrantes más grandes. Se puede reconocer que la otra persona, está tocando ese cuadrante. O sea, por ejemplo, tengo un boli, un rotulador, lo que sea, o con la mano, toco una zona de la rodilla que está dentro de un cuadrante y la persona operada tiene que decirme el número que estoy tocando dentro de ese cuadrante. Es un ejercicio para empezar a darle al cerebro y al sistema nervioso información y que nos vayamos esforzando en volver a recuperar esa sensibilidad de la rodilla que también se afecta mucho tras la operación del ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Otra estrategia que podemos utilizar es el uso de vibración, lo mismo, ¿vale? Igual que el tacto, la temperatura, etcétera, se puede utilizar la vibración, puede ser la propia persona, existen pelotitas de estas que vibran, con una pistola de masaje también, o con lo que sea, se le puede ir dando esa información al cerebro, o también se puede hacer, como he explicado anteriormente, con el reconocimiento de diferentes áreas. Se pone en la pistola, por ejemplo, hay diferentes acoples, se pone un acople pues, más finito y así se puede ir tocando diferentes partes de la rodilla y la persona puede ir reconociendo dónde le estoy tocando. ¿Vale? Como hemos dicho antes, todo esto nos tiene que llevar también a que se vaya reduciendo esa inflamación y a que la persona vaya introduciendo el movimiento. Al final, el movimiento siempre es el resultado de todo lo que vayamos a hacer. O sea, ¿qué queremos? Queremos trabajar la sensibilidad, queremos trabajar la inflamación, queremos trabajar el dolor con la finalidad de llegar a que la rodilla se pueda empezar a mover, a que la pierna se pueda empezar a mover y que el sistema nervioso vaya percibiendo todo ese movimiento como algo seguro, ¿vale? Porque al final, pues si queremos volver a jugar al baloncesto, tenemos que mover la pierna. Entonces, pues el sistema nervioso poquito a poquito tiene que ir entendiendo que todo eso que le estoy dando, todos esos estímulos, son seguros, no hay peligro, no está pasando nada, simplemente estamos ayudando a que se recupere y de esta manera se va a ir reduciendo todo este dolor que vayamos sintiendo. Por último, como hemos dicho antes, en el apartado pues, de otras cosas, ¿vale? Es muy importante reducir los niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, de pensamientos intrusivos, de todo eso que tengamos, para bajar el nivel de dolor. Al final, cuanto más preocupado estoy, cuanto más miedo tengo, cuanto más estresado me siento, todo eso aumenta el nivel de dolor que yo tengo, ¿vale? Entonces tengo que intentar bajar todo eso, hacer actividades que me relajen, salir a pasear. Si no puedo apoyar la pierna, pues sin apoyar la pierna. Si puedo apoyar un poquito, pues apoyando un poquito. Tomar el sol, salir con los amigos, cualquier estrategia que me sirva para yo desconectar de lo que me acaba de pasar, de la operación o de lo que sea. ¿Vale? En segundo lugar, la alimentación es muy importante, ¿vale? Tenemos que intentar reducir pues todos los alimentos procesados, todo lo que no sea saludable, etc. Y en esta primera fase, aumentar la ingesta de proteínas, porque va a ser muy importante para que la rodilla se vaya recuperando, ¿vale? Y que eso hace que el dolor vaya bajando. En segundo lugar, bueno, voy a poner aquí más proteínas, menos procesados. Vale. En cuanto a la suplementación, será muy importante el omega 3 y la vitamina C, ¿vale? Deberíamos de poder suplementar si podemos con estas dos cosas para poder ayudar a reducir la inflamación, a reducir esos niveles de dolor, etcétera, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí también, ¿vale? Más omega 3 y vitamina C, ¿vale? El sueño, el descanso, etcétera, lo mismo, lo que hace es reducir ese dolor, ¿vale? Mejorar el umbral, la tolerancia al dolor y que vaya disminuyendo, ¿vale? Entonces,
Todas estas estrategias se deberán de utilizar de forma global, es decir, no podemos abordar una única parte, una única cosa, porque abordar una única cosa con todo lo compleja que es la lesión, con todo lo que involucra, todas las áreas que están interviniendo en ese dolor, en esa inflamación, en todo, si abordamos una única área, no estamos haciendo nada en la lesión. Entonces, tenemos que recibir ayuda profesional y poder abordar de la mejor manera posible todas estas áreas que están interviniendo en la lesión, ¿vale? Pues al final con una persona que te ayude a llevar la recuperación del ligamento cruzado anterior en el aspecto físico, en el aspecto de readaptación, etcétera. Si necesitas una persona que te ayude en el aspecto psicológico, pues también es muy importante. Y si necesitas una persona que te ayude en el apartado de alimentación, suplementación, etcétera, aunque pues hemos dado pequeños tips, también será muy importante poderlo abordar todo de manera conjunta. Y eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues dale me gusta, suscríbete a mi canal y si necesitas ayuda en tu recuperación del ligamento cruzado anterior o tienes mucho dolor y no sabes qué hacer para poderlo reducir, tienes abajo en la descripción de este vídeo un enlace a mi WhatsApp para que puedas ponerte en contacto conmigo y podamos ver tu caso pues, de una manera mucho más específica y te pueda ayudar. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos.